A veces vienen problemas, dificultades a nuestra vida y siempre buscamos culpables, ¿verdad? Somos así, no es nada nuevo, ya desde Génesis 3, cuando el hombre pecó engañado por Satanás, ya él, cuando el Señor fue a su encuentro, ya empezó a echar la culpa a Eva, pero indirectamente le estaba echando la culpa a Dios. Pero realmente tenemos que ser sinceros. ¿Por qué siendo hijos de Dios a veces hay problemas, a veces continuamente, conflictos, situaciones? A veces estamos sin darnos cuenta, aferrándonos a cosas incorrectas. Si yo me aferro a algo incorrecto, eso me va a influenciar y voy a hacer cosas incorrectas. Por eso, primeramente, como hijos de Dios, tenemos que chequear, a ver, ¿dónde está realmente el centro de mi corazón, el centro de mi vida? ¿Dónde está mi pasión? ¿Realmente en qué me estoy enfocando? Y la respuesta es muy preciosa, tiene que ser solo a la palabra de Dios. Ahí es donde me tengo que estar cada día aferrando, no como una carga ni algo religioso. La palabra de Dios es un tesoro. Es algo precioso que Dios nos da por su gracia. Son un montón de promesas que Él siempre cumple. Y es una garantía, un contrato que Dios da. No es un contrato, por supuesto, entre iguales, sino en nuestro Creador, que por su gracia nos da ese contrato para que lo podamos conocer, para que podamos relacionarnos con Él y tener seguridad de tantas y tantas bendiciones que hemos recibido por su gracia a través de Jesús el Cristo, porque la esencia, el núcleo de toda la palabra es justamente que Jesús es el Cristo. Dios a través de Jesús el Cristo, por su gracia, nos ha dado todo. Y cada día tengo que creerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no sale mi viejo pensamiento y empiezo a mirar todo a mi manera, automáticamente, ¿no? Y ahí ya Satanás me engaña. Por eso hay que estar aferrándose, editándose, siguiendo, obedeciendo la palabra de Dios, meditando en ella cada día, disfrutando esa gracia, esa bendición, esa sanidad, porque la palabra tiene ese poder. No es una palabra como si uno lee una novela o un libro, no, es palabra viva, es espíritu y vida. Por eso el salmista dice, vivifícame conforme a tu palabra. Porque ese es el poder de la palabra. Uno está abatido, caído, desanimado, pero la palabra de Dios entra y te vivifica, porque es espíritu y vida. Quita todo engaño, toda mentira, toda oscuridad. Te da fuerza, alimento espiritual. Por eso hay que aferrarse a la palabra. ¿Cuándo? 24 horas. Hay que estar totalmente grabados, enraizados, naturalizados en la preciosa palabra de Dios, con ese núcleo siempre, el Evangelio, que es el núcleo y la esencia de toda la palabra. Y con esa palabra, si de verdad estamos cada día tomándola, automáticamente sale la oración. Es así. Yo cuando estoy meditando la palabra, enseguida pues sale, esa oración sale agradecimiento, ¿no? Gracias Señor. O a veces la palabra, el Espíritu me redarguye, veo que me he equivocado. Ay, perdóname Señor por esto, porque es un diálogo. Dios es vivo, ¿verdad? Él es Espíritu, pero tenemos esa relación. Y esa es la bendición del Evangelio, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, al estar tomando la palabra cada día, ahí Dios me habla. Y la oración es, yo le contesto. A través de la alabanza, a través del agradecimiento, a través de nuestro pensamiento, de nuestra gratitud, de orar por otras personas, por circunstancias. Todo eso es la manera de poder relacionarme con Dios. Es aferrarse a las cosas eternas. Ahí Satanás no puede meterse. Si yo estoy aferrándome en esas cosas eternas, no las puede quitar, no las puede arrebatar. Por eso es muy importante que de verdad esté chequeando mi vida. Estoy de verdad disfrutando cada día de esta preciosa palabra de Dios. Estoy disfrutando esa grandísima bendición que es la oración
a través de la cual podemos disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Porque somos ricos espiritualmente. Es la mejor riqueza porque es eterna. Y hay que disfrutarla cada día. Y por supuesto, hay también una dirección para nuestra vida que el Señor resucitado habla claramente. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión que Dios nos da. Por eso, si empiezo a restaurar cada día la palabra, si empiezo a restaurar esa preciosa oración, por supuesto hay un porqué. Por supuesto, para glorificar a Dios, pero también para proclamar su santo nombre, proclamar que Jesús es el Cristo. Entonces, a veces llegamos a la palabra y es una gran bendición, otros llegamos hasta la oración y eso es tremendo, pero nos falta esa parte, ¿verdad? El compartir. De gracia que hemos recibido, hay que dar de gracia, porque más bendito es dar que recibir, dice la palabra. Pero esa parte igual nos cuesta, ¿no? Porque tenemos nuestro pensamiento y estamos un poco, sin darnos cuenta, equivocados, tenemos malos entendimientos de lo que es el evangelismo. El evangelismo es algo que Dios hace, Él hace la obra, lo tiene preparado y Él utiliza a esos instrumentos que somos nosotros cuando de verdad estamos alineados a su palabra, cuando estamos disfrutando la oración y teniendo esa dirección, el evangelismo. Dios lo hace, pero yo tengo que tener esa dirección y ese estado espiritual para poder ver realmente cada día lo que Dios tiene preparado. Pedro y Juan, aunque no aparece específicamente en la palabra, seguramente muchas veces en su vida habían pasado delante de la puerta del templo de la Hermosa donde estaba ese cojo. Muchas veces, seguramente, durante años. Seguramente lo habrían visto durante años, porque ese cojo estaba ahí toda la vida. Pero en Hechos 3, del 1 al 12, allí, ese día, ¿qué era distinto? El cojo no, el cojo llevaba todos los años haciendo lo mismo. ¿Qué era distinto? Había algo distinto en Pedro y Juan. ¿Cuál era? Su estado espiritual. Ellos tenían ojos distintos. ¿Por qué? Porque estaban de verdad aferrándose, editándose en la palabra y orando. De hecho, iban al templo a orar, la hora novena de la oración, dice el versículo 1. Por eso su manera de ver ese cojo fue distinto, porque tenían esa dirección del evangelismo, tenían esa fuerza espiritual. En ese momento es cuando Pedro, versículo 6, dice: lo que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Dios obró, dio gran sanidad espiritual y en todas las áreas sanó físicamente incluso a ese hombre, que fue una gran puerta para el evangelismo. Por eso no tenemos que perder el evangelismo ni tener ese malentendimiento del evangelismo. Jonás lo tenía, pero no solo Jonás, todo el pueblo de Israel tenía malentendimiento. Bueno, ¿por qué tal? Nos están haciendo esclavos estos egipcios, qué malos son. Estos filisteos que están ahí atacándonos continuamente, robando, matando, son malísimos. O los babilonios, nos han llevado cautivos, han destruido el templo, las murallas. Los romanos nos han colonizado, son terribles. Pero realmente ese no era el problema. El problema no es este mundo. Sí, el mundo parece poderoso, están dominando la cultura, la economía, parece algo poderoso. El problema no es Satanás. Cristo ya ha vencido a Satanás y en su nombre tenemos autoridad para que en el nombre de Cristo la oscuridad huye. Cuando hacemos a través de la oración que resplandezca el Evangelio a través de nuestras vidas. Por eso no es el problema. El problema es que estamos perdiendo el evangelismo. Y eso le pasaba al pueblo de Israel y a Jonás. Por eso Dios tenía que permitir que fueran esclavos. Era para que hicieran allí las misiones, porque Egipto era una nación idólatra, que estaba exportando su cultura idólatra a todas las naciones, por lo cual venían desastres. También los filisteos eran idólatras, o los babilonios.
Por eso, como el pueblo de Israel no estaba cumpliendo el evangelismo, Dios tenía que hacer misiones forzadas, enviarlos para que allí pudieran predicar, como así lo hicieron Daniel, sus 3 amigos, Esther, Mardoqueo. Ciertamente, Dios lo tiene que hacer así. Por eso nosotros no tenemos que perder el evangelismo. Y en eso estaba Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Él la palabra la tomaba. Llegaba hasta orar. Pero él no estaba cumpliendo el evangelismo. Y es muy importante que estemos abriendo nuestros ojos para el evangelismo. Ustedes son discípulos. Este mundo está sufriendo grandemente. ¿Cómo está sufriendo? Satanás, hay un problema con nuestros ojos que no se ve. Este Satanás está totalmente haciendo lo mismo desde el principio. No ha cambiado nada. Él está destruyendo la familia como hizo en Génesis 3. Que la familia fuera rota, que empezaran a caer en el yo, quedaran separados de Dios. Las familias, si somos sinceros, están teniendo graves problemas, destrozadas totalmente. ¿Por qué? Es una institución sagrada creada por Dios. Y este Satanás, por supuesto, siempre viene a hurtar, matar y destruir, y él divide especialmente las familias. Una familia en Cristo es un arma poderosa para la evangelización mundial. Por eso él está obrando continuamente de esta manera. No solo eso. Génesis 6. Allí vemos cómo realmente hubieron problemas en los matrimonios que afectan a las siguientes generaciones, y todos los problemas que este Satanás está trayendo a través de ideologías, paradigmas, a través de sistemas, de esta cultura de oscuridad que él domina como príncipe de la potestad del aire, está haciendo que los jóvenes, los niños, estén destrozados. Pero lo más grave es que nuestros remanentes, los jóvenes, los niños, hijos de Dios, están teniendo graves problemas. Están siendo influenciados por este humanismo secular. ¿Por qué? Constantemente, ¿cuál es el mensaje que está llegando a nuestros jóvenes? ¿Cuál es? Si somos sinceros, a través de la misma escuela, el colegio, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, los contenidos de Internet, ¿cuál es el contenido que sin darnos cuenta quizás están recibiendo? No es la palabra de Dios. A lo mejor, como mucho, pues el domingo van a la iglesia. Eso ya es algo muy bueno, por supuesto, es algo establecido por Dios, pero no podemos creer ni pensar que solo con 1 hora a la semana, el domingo, en la escuela dominical, pueden estar realmente teniendo verdadera victoria. No. Si luego durante los 6 días restantes, 24 horas, están siendo impactados por mensajes que son totalmente de este Satanás, que están entrando en sus vidas, grabándose, enraizándose, y desgraciadamente llegan a ser su naturaleza. Por eso muchos de ellos, sufriendo, están viviendo no doble vida, triple vida. Y eso les trae sufrimiento. Por eso tenemos que ver la razón, entender. Este Satanás, como en Génesis 6, vino a destrozar no solo la familia, la siguiente generación, y también Génesis 11, el acontecimiento de la Torre de Babel, la cultura, totalmente, esa cultura que está, como he dicho, bombardeándonos 24 horas, totalmente en mensajes contrarios a la verdad, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Son mentiras, pero la gente, como no conoce la verdad, está cayendo en mentiras que le llevan a la destrucción, porque la única verdad es la palabra. Por eso la Torre de Babel, ¿cómo terminó? Caída totalmente. Todo este movimiento de destrucción se ha globalizado. Es algo totalmente que está en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque Internet realmente ya llega a todas las personas. Y se está estableciendo las siguientes generaciones a través de la cultura, música, Netflix, redes sociales, televisión, literatura,
vemos que esos contenidos, si los examinamos, la mayoría de ellos están dando ideologías contrarias a la verdad. Y muchas de ellas son destructivas totalmente, aunque dan una apariencia de bondad, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con la palabra. Por eso, ¿cómo parar eso? ¿Cómo se puede parar? ¿Quién lo puede parar? La policía. La policía hace un trabajo magnífico, muy respetable, pero es un problema espiritual que ellos no pueden detener, ni los bomberos, ni el presidente de nuestros países, porque es un problema espiritual, un problema fundamental. Por eso la palabra de Dios, Dios mismo, por su gracia, por su misericordia, Él, viendo nuestra incapacidad, viendo que es absolutamente imposible por nosotros, no solo salir de ahí, sino hacer que otros puedan salir, Él dio la respuesta. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Jesús el Cristo que vendría para rescatarnos de esa caída, para restaurarnos de donde habíamos salido, para volver otra vez con Dios, salir del poder de Satanás, ser liberados del pecado y tener esa vida eterna de Dios. Por eso, esa es la solución también. En Génesis 6:14, el arca, ese arca que le hizo construir a Noé, es un tipo de Cristo, es una sombra de Cristo. Solo en Cristo es la única manera para salir de esa destrucción que iba a llegar con el diluvio. Y la única manera de poder salir de los desastres es la manera de Dios, solo a través de Jesús el Cristo. Dentro del arca está la vida, fuera del arca solo hay destrucción, muerte. Solo dentro de Cristo podemos tener la verdadera vida. Y también para salir de esa cultura de la oscuridad de la Torre de Babel, en Génesis 12, del 1 al 3, Dios le dijo a Abraham: sal de ahí, sal de ese lugar de destrucción, idolatría, humanismo secular, sal totalmente a la tierra que yo te mostraré y en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso solo a través de Jesús el Cristo es la manera de Dios para poder estar cortando todos los desastres, todas las maldiciones, para regresar con Dios, por lo cual fuimos creados, para detener esos desastres. Por eso hay que evangelizar. Y si no estamos haciéndolo, a veces vienen problemas, como le vino a Jonás, pero no era para que él realmente volviera en sí. Porque allí en ese barco, como dice la palabra, ¿qué hacía? Estaba durmiendo en medio de una crisis donde todos los tripulantes, navegantes de la nave, que eran paganos, no creyentes, estaban esforzándose por sobrevivir en medio de esa tormenta terrible que el barco se iba a partir en dos. Pero el evangelista, el que tenía la respuesta, ¿qué hacía? Estaba durmiendo. Y al final, un no creyente allí le dice: pero ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes? Levántate y empieza a orar a tu Dios a ver si nos salvamos. Por eso fíjense, un no creyente tuvo que decirle a ese hijo de Dios, ese profeta, ese evangelista, que orara, que estaban en crisis, que se iban a morir. Y nosotros, por su gracia, en este tiempo, somos esos discípulos. Por eso, que estemos entendiendo la razón, tenemos que prepararnos, entrar, aferrarnos a las cosas correctas, al evangelio correcto. Jesús es el Cristo, estar teniendo y disfrutando esa oración correcta, experimentando cada día el poder de lo alto, el poder del trono celestial y ciertamente estar levantándonos como testigos, encontrando esas respuestas que Dios tiene preparados, esos discípulos que el Señor ya tiene en nuestros campos, pero hasta que no estemos cambiando nuestro estado espiritual como Pedro, no vamos a tener esos ojos para verlos. Dios no nos lo va a enviar hasta que no estemos preparados. Por eso es muy importante que estemos preparándonos con la palabra, para poder explicar conforme a la palabra por qué solo Jesús el Cristo. Y no solo eso, como en el día de hoy podamos explicar el nombre de Jesús. ¿Cuál es el significado de ese glorioso nombre? Mateo 1:21.
Jesús significa Salvador, salvación de Jehová. Es la salvación que Dios nos da. ¿Por qué? Porque toda la humanidad, como dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios, todos. Porque ese pecado de Adán y Eva y sus consecuencias por generación ordinaria se han ido traspasando y se siguen traspasando hoy en día. Por eso, al nacer, nacemos en ese estado, separados de Dios. Y estamos incapacitados para regresar a Dios, para salir de ese desastre. No podemos hacer nada. En ese estado, estamos en un estado de fracaso. Dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y como hemos hablado, Satanás es el príncipe de este sistema que llamamos mundo, que él ha creado diciendo que Dios no existe y que él domina de manera engañosa a través de la cultura y de muchas maneras. Y la gente separada de Dios está en ese estado. No solo está separado de Dios, sino dominado por Satanás. Y él lo engaña y le empieza a dar direcciones que parecen atractivas, porque todo el mundo además las hace, está generalizado, globalizado, y la gente sigue como una marioneta sin saber que ese camino ancho y atractivo, como dice la palabra, lleva a la destrucción. Por eso la gente está ahí. ¿Hasta qué punto? Dice en Hechos 10, versículo 38. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, la gente está oprimida por el diablo. ¿Qué es oprimido? Ahí bien aplastado, ¿verdad? Uno no puede ni respirar ni vivir. ¿Qué es lo que oprime? Satanás a través de pecados, que son cadenas, puras cadenas. La gente no puede salir. Esos pecados son puras piedras en una mochila que lleva la gente separada de Dios sin verla, pero que le aplasta totalmente, no le deja respirar. La conciencia le acusa, miedo, estrés, afán. Empieza a generar esos problemas de índole primeramente espiritual, ya degeneran en problemas mentales, ansiedad, estrés, depresión. Es una opresión total. Hay gente que no puede ni respirar de tanto estrés, de tanta ansiedad que desgraciadamente está sufriendo. Por eso la palabra es exacta. Es la verdad, y es algo que desgraciadamente podemos ver cada día a nuestro alrededor. Por eso tenemos que conocer la palabra para poder ayudarles con la palabra, para mostrarles, mira, tú tienes este estado por esto. Aquí solo la Biblia está explicando cuál es el origen real de tu situación. Y por supuesto, solo la palabra nos da la respuesta. Pero la gente en verdad vive oprimida por el diablo. Por eso Jesús, el Salvador, Dios envió esa salvación a través de Jesús, que vino a cumplir el trabajo de Cristo. También, como dice en Isaías 7:14, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mateo también 1:23. Que Dios, viendo nuestra incapacidad por su gracia, como nos ama con amor eterno, Él se encarnó. Vino con nosotros. ¿Por qué? Porque solo Él puede rescatarnos. Estamos en un pantano hundiéndonos. No podemos salir de ahí. Y Él viene a darnos una cuerda, a salvarnos, a darnos una única manera para poder salir de esa destrucción segura. Porque solo Dios puede dar la vida. Y es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él es verdadero hombre, verdadero Dios. Como dice en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Y en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. También aparece en Juan 1:14, y aquel verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Ciertamente, Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Él vino. ¿Por qué? Porque un hombre pecó y un hombre tenía que pagar, pero había un problema que desde Adán y Eva todos los hombres hemos nacido con pecado original. Por eso realmente Jesús vino a través de una mujer virgen, María se encarnó y Él nació sin pecado original porque no venía de Adán. Y durante toda su vida no cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era el único justo. Y el justo fue a la cruz por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso Jesús es el Cristo, el único y suficiente Salvador. Es el único nombre que Dios nos da, como dice en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través del glorioso nombre de Jesús el Cristo. Y la salvación en el nombre de Jesús el Cristo tiene un orden, por supuesto que sí. Tenemos que estar primeramente conociéndole, no a nuestra manera, en todos nuestros países, que son países de hace muchos siglos, que están hablando de Jesús. Pero realmente cada uno tiene un conocimiento de Jesús a su manera. Si preguntamos, ¿quién es Jesús para ti? Sí, no, yo conozco a Jesús. Tal es el Cristo. Otros llegan más. Sí, Él vino a salvarnos y otros todavía más del pecado original. Pero realmente no estamos entendiendo, ni tampoco qué tiene que ver eso con mi vida, cómo poder disfrutar de esa salvación de manera real en mi vida. Por eso es muy importante, primeramente, conforme a la palabra, hay que poder estar preparados para poder explicar que Jesús es el Cristo. Cómo Él vino a salvarnos y cumplió ese trabajo de Cristo, el ungido, que en realidad son 3 oficios que aparecen en el Antiguo Testamento, pero que están señalando al que iba a cumplir ese trabajo del verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Y Jesús, que es Dios que se hizo hombre para salvarnos, Él cumplía las características para poder ser el Cristo. Todos los demás, como he dicho antes, nacimos con pecado, lo cual ya nos inhabilitaba para poder cumplir el trabajo de Cristo. Por eso el único Salvador es Cristo, porque Él es el único que nació sin ese pecado original. Ni Confucio, ni Mahoma, ni Sócrates, ni ninguna persona, ellos pueden salvarnos porque nacieron con pecado original, necesitaron recibir esa salvación. Por eso, solo Jesús cumplió esas características y luego Él voluntariamente, Él fue a la cruz donde cumplió esos 3 oficios. Como verdadero rey venció a Satanás. Como verdadero sacerdote nos sacó de los desastres, perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado. Y como verdadero profeta, Él mostró el camino, abrió el camino, el único camino que viene de Dios al hombre, para que pudiéramos regresar con Él. Por eso, Él murió, pero al tercer día resucitó. Esa es la evidencia de verdad que Jesús era el Cristo, de que Él venció absolutamente. Por eso tenemos que conocer realmente, conforme a la palabra, quién es Jesús el Cristo. Una vez podamos estar conociéndolo, por supuesto, no es solo un conocimiento intelectual, sino sobre todo hay que creer en Él correctamente. Eso, por supuesto, es gracia de Dios. Dios nos escoge y Él obra a través del Espíritu Santo en el horario que tiene para que podamos darnos cuenta, primeramente, que somos pecadores y que Jesús el Cristo es el único y suficiente Salvador. En ese momento, a través de la fe, lo podemos recibir en nuestras vidas. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad, ese poder de ser hechos hijos de Dios. Por eso, en ese estado, si de verdad Dios nos ha hablado, nos ha redarguido, nos ha ayudado a darnos cuenta que éramos pecadores, nos hemos arrepentido y hemos pedido de verdad a través de la fe que Cristo viniera a nuestras vidas,
En ese momento Dios viene, el Señor Jesucristo viene y nos salva y podemos estar recibiendo esa salvación. Por supuesto, ahí hay un cambio, hemos nacido de nuevo. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un cambio espiritual, nacemos de nuevo. El Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Él empieza a guiarnos conforme a la palabra, nos da el poder para ser testigos. Y ciertamente hay unas evidencias de que una persona ha nacido de nuevo. Hay un cambio espiritual interno, pero también hay un cambio externo. Eso realmente se puede ver. Por eso es muy importante que estemos entendiendo el nombre de Jesús el Cristo, cómo poder estar proclamando ese nombre, cómo ayudar a las personas que puedan de verdad estar recibiendo esa salvación solo a través del nombre de Jesús el Cristo. Ciertamente, cuando alguien, por gracia de Dios, recibe el Evangelio, cree en Jesús el Cristo, se convierte en hijo de Dios. Eso es algo eterno, ya su nombre está escrito en el libro de la vida y es un motivo de regocijo continuo, como dice Lucas 10:20. Ese es el principal motivo de nuestro agradecimiento. 24 horas, ¿por qué? Porque la salvación es algo eterno. Dios, a través de Cristo, nos ha salvado no solo del problema del pasado, el presente, porque Él que ha resucitado y vive está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra, y Él también, por su gracia, nos ha garantizado el futuro. Vamos a ir una eternidad al cielo. Por eso, teniendo esa convicción que nos muestra la palabra, ¿para qué tenemos que vivir? Para glorificar a Dios, para proclamar el nombre de Cristo, para cumplir, o que Dios cumpla, mejor dicho, a través nuestro, su mayor deseo, la evangelización mundial. Por eso es muy importante que nos demos cuenta que Cristo no solo ha venido a salvarnos, Él ha venido a ocupar el centro de nuestras vidas, el primer lugar. Y ciertamente cuando yo empiezo a aferrarme a la palabra, cada día, cuando empiezo a disfrutar esa verdadera oración y estoy direccionando mi vida, mis oraciones, todo lo que tengo, todo lo que soy, para predicar cada día este evangelio, para poder encontrar a las personas preparadas por Dios, ahí ciertamente voy a gozar de esa vida y vida en abundancia, y Dios va a obrar grandemente en mi vida. Por eso en este gráfico podemos ver 3 tipos de personas. En primer lugar, el hombre natural. Esa persona, Cristo está fuera de su vida. Y dentro de su vida, dentro del trono, el primer lugar, el que controla y domina su vida es él mismo, el yo. Eso es fracaso absoluto. No es la manera de Dios. Vemos en medio otro tipo de persona, es un creyente, alguien salvado por Cristo. Vemos que Cristo ya está dentro de su vida, pero aparece ahí abajo meramente como un invitado, y en el centro, el que domina su vida todavía, ¿quién es? Yo, él mismo. Eso no funciona. Eso es una persona que sin darse cuenta está viviendo como una religión, tiene a Cristo, hay un ratito al día que ora, los domingos a veces va a la iglesia, pero luego él tiene el control, lleva su vida a su manera, él hace lo que él piensa, busca sus deseos, su plan, y por supuesto todos tenemos ese derecho, ¿no? Pero realmente los hijos de Dios tenemos un Señor, ¿no? ¿Por qué decimos Señor? Porque Él ha venido a no solo a salvarnos, sino a ser nuestro Señor, a ser el centro de nuestra vida, a reinar en cada una de nuestras vidas. Como tenemos ese concepto equivocado de esos reyes despóticos, que no son ese reinado a la manera de Dios, ¿verdad? Todo lo contrario. Estamos malentendiendo eso. El Señor es el buen pastor. El buen pastor es el que da y dio su vida por las ovejas. El buen pastor es el que nos lleva a esos lugares delicados, a esas aguas tranquilas, esos pastos abundantes. Por eso no hay nada más precioso que dejar
que Cristo ocupe el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Que sea realmente el Señor. Pablo lo pudo experimentar. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso Pablo podía disfrutar en la abundancia y en la escasez, estando en la cárcel, escribiendo esas cartas, animando a la iglesia, que eran libres. Él era un preso, iba a ser martirizado por el Evangelio, pero estaba gozoso. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Esa es la última carta que él escribió allí a los filipenses, animando a toda la iglesia, que eran libres. Él era preso, estaba próximo al martirio, pero tenía ese regocijo, que por supuesto es un fruto del Espíritu, esa plenitud del Espíritu Santo. Y ciertamente, cuando estamos aferrándonos a las cosas correctas, cada día disfrutando en la palabra, cada día gozando de esa oración del poder del trono celestial y enfocados, direccionados a proclamar el nombre de Cristo, porque nos tenemos que dar cuenta que es la única manera de cortar ese problema espiritual, que realmente es como un virus, ¿verdad? Un virus espiritual de desastres, decía la palabra, y es así. Y la única manera de poder cortar esa destrucción es la manera de Dios proclamando el Evangelio. Y tenemos que empezar primeramente en nuestras vidas, luego también en nuestras familias. Ese es nuestra Jerusalén, nuestro primer campo, y hasta lo último de la tierra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar cada día aferrándose al glorioso nombre de Jesús el Cristo, proclamando ese nombre y disfrutando de esa oración 24 horas también a través del nombre de Jesús el Cristo.